Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta es la segunda semana de trabajo en Prepa en línea CEP y en el módulo 4 estaremos viendo ya la unidad número 2. Déjenme compartirles la presentación del día de hoy. Como saben, esta videoclase tiene el propósito de compartir los contenidos, la revisión y el análisis de contenidos y temas de la semana 2. Asimismo, de las actividades que tenemos que hacer durante esta semana. Los temas generales que veremos en esta ocasión será la temática de esta semana, el análisis de las actividades integradoras, con qué contamos y las conclusiones. Esta unidad 2 se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades y el propósito de esta unidad es interpretar textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que emanan, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Pues muy bien, eh, empezando a ver la temática de esta semana, me permití prepararles este cuadro de expandible, donde vienen los conceptos que son realmente base para resolver la primera parte de el primer ejercicio en el proyecto integrador de la semana 4. Hemos estado viendo ya algunos conceptos, parte de este cuadro, unos más que quedan los veremos la semana que entra, pero la mayoría ya los vimos y nos servirán para empezar a contestar esta primera parte. ¿Cómo se analiza un texto? Se hacen tres grandes pasos: la lectura de comprensión, después análisis de la lectura, para finalmente el paso de la interpretación. En esta semana ya estamos haciendo más formalmente la interpretación. Todavía la semana pasada estuvimos haciendo análisis de la lectura, pero vamos por partes y les voy explicando de qué se trata este pequeño cuadro que les realicé. La lectura de comprensión, el análisis de texto inicia con la lectura de comprensión. Primero se hace una lectura exploratoria. Esto es una revisión general del texto. Puede ser leer los títulos, los subtítulos, algunas ideas generales, quizá el prólogo, la introducción de un libro. Y esta primera lectura nos va a servir para tener una visión general de lo que trata el texto. Luego se procede a hacer una lectura analítica o lectura de comprensión, donde en la mayor tranquilidad tratamos de leer en su totalidad el texto y comprender todos los párrafos y los aspectos que vienen señalados en el mismo. Algunas lecturas son más complejas que otras y pues bueno, de esto se trata esta parte de la lectura analítica o de comprensión. Después que hemos terminado la lectura, procedemos al análisis. Primero se analiza la forma. Esto significa cómo está presentada la obra. ¿Es una narrativa, es una lírica, es una dramática? Y si es una narrativa, por ejemplo, es un cuento, es una novela, es un ensayo, em, a qué género pertenece. Todas estas formas que nos dicen cómo está presentada la obra, cómo está hecha. Y después eh, continúa su contenido, que es el fondo. Y aquí es donde podemos analizar el argumento, qué personajes tiene, en qué espacio está escrita, en qué tiempo, en fin, todos estos conceptos que aprendimos ya la semana pasada, la acción que existe dentro de la obra, todos estos son parte del fondo. También como parte del análisis de la lectura podemos proseguir con el contexto de la obra y del autor. ¿En qué época se escribió la obra? Eh, ¿Cuáles son las circunstancias económicas, políticas y sociales que rodean su escritura? Dentro de la obra misma, ¿qué sucede? ¿Es una obra situada en el mismo tiempo en que se escribió o antes o después? A veces hay escritores que escriben obras que se sitúan décadas antes o décadas después, también en el futuro.
Entonces hay que desmenuzar el contexto de la obra. Y al mismo tiempo el contexto del autor es algo muy similar. Eh, ¿En qué época vivió el autor? ¿Cuáles eran las ideas políticas, sociales, económicas que gobernaban? Los otros referentes culturales, los contemporáneos del escritor, sus contemporáneos en literatura, en pintura, en música. Eso nos va a dar, este contexto nos va a dar un análisis más profundo de la lectura, porque aquí podremos quizá percibir por qué se escribió, cómo se escribió. A continuación, se hace la parte de la interpretación y esta parte de la interpretación se hace a partir justamente del análisis de la lectura. Una vez que tenemos todos estos elementos, podremos inferir el sentido de la vida que expresa la lectura, cuáles son las ideas principales acerca de la vida que encontramos en la lectura. Como ustedes saben, hay valores e ideas universales que a través del tiempo han trascendido y que podremos identificar dentro de las lecturas, por ejemplo, como la desigualdad social, que lo vimos muy asociado en la semana número 1 con las lecturas de las lecturas en español del siglo XVII. Ahí pudimos detectar que todavía hay o prevalece la idea de que la desigualdad social eh, no promueve el desarrollo individual. Eso lo pudimos ver en la semana 1 y esas ideas prevalecen con los siglos. Eh, Otra parte de la interpretación es la reflexión y vinculación con la realidad. Todas esas ideas que nosotros eh, observamos dentro de la lectura y que podemos vincular con nuestra actualidad, con la modernidad, perdón, con la actualidad, porque el término modernidad se usa en el siglo XX todavía. Eh, todas estas ideas que podemos interpretar y, y, y resolver o apropiarnos como nuestras son parte de la interpretación. Y también la identificación de posibles significados. A partir del contexto, la forma y el fondo de la obra, de este texto que ya leímos, podemos suponer qué es lo que quería decir el autor, qué es lo que significaban estos textos para el autor y qué significados tuvieron en la época que fueron escritos. Como ustedes verán durante la revisión del proyecto integrador, hay que hacer em, hay que hacer una numeración, enlistar una serie de pasos acerca del análisis de textos y esto lo podremos hacer a partir de este cuadro que les acabo de mostrar. El siguiente tema que quiero platicar con ustedes es acerca de las reflexiones multidimensionales. Esto lo aprendimos un poquito durante el módulo 3. ¿Recuerdan ustedes durante este módulo cómo se explica y comprende un fenómeno? ¿Cómo se explican los problemas sociales? Recuerden que la mirada multidimensional nos ayuda a redactar mejores respuestas. Por ejemplo, el individuo o el ser social, que es algo que van a ver ustedes en el módulo 8, está compuesto a partir de la interacción de nosotros como personas pertenecientes a una sociedad y nuestra interacción con otras personas y con estructuras sociales que nos rodean. De acuerdo a nuestro acercamiento a la cultura que nos rodea, el tipo de a la religión que tenemos, al lugar donde vivimos, a las costumbres, usos y costumbres que se ejercen en ese lugar, a la música que escuchamos, a las películas que vemos, a la lectura a la que tenemos acceso, es parte de esta cultura y que nos va formando como seres sociales. Asimismo, la economía. A qué clase económica pertenecemos? Si en nuestra comunidad existen más como nosotros o tenemos una sociedad donde acceden varias clases económicas, qué políticas se ejercen en la comunidad donde vivimos,
si es una política basada en un modelo de mercado, si tenemos una política más social, qué partido es el que rige los destinos administrativos de nuestra comunidad. También qué tanto sabemos de historia, em, cuál fue nuestra formación en la primaria o en la secundaria y qué sabemos de los hechos históricos que acontecieron cerca de nosotros y si ya sabemos los que surgieron cerca de nosotros, si sabemos los que surgieron en nuestro estado o en nuestro país o en el mundo, qué sabemos acerca de lo que ha surgido o de lo que ha sucedido alrededor de nosotros, en nuestra primera burbuja y yendo exponencialmente hacia afuera, hacia el mundo, qué sabemos. Y también está, por ejemplo, nuestra formación educativa que tenemos, que aprendimos durante nuestra primaria, durante nuestra secundaria, eh, qué se nos quedó más, las matemáticas no nos gustaron, o la clase de civismo era nuestra favorita, o la de español. ¿Y cuál es la estética que nosotros observamos? ¿Hemos ido a museos o no hemos ido? ¿O estamos muy cercanos a la cultura prehispánica y podemos diferenciar ciertas esculturas populares? ¿O, o en las plazas de nuestras comunidades podemos observar diferentes esculturas o obras de arte que nos parecen estéticas o que tienen un ingrediente estético? Esto que les estoy nombrando, estas diferentes facetas de nuestra propia vida, nos pueden servir mucho para redactar respuestas multidimensionales. Por ejemplo, si a nosotros se nos preguntara el impacto del himno nacional en nuestra vida, podríamos nosotros primero hablar de su valor artístico o estético comparado con otros himnos. Por ahí dicen que la Marsellesa, que es el himno francés, es el himno más hermoso y que le sigue el himno mexicano. Eso se oía mucho cuando yo era pequeña. Eh, pero podríamos hablar de su valor artístico, cuántas estrofas tiene, cómo es considerado como pieza de música frente a otras contemporáneas, hablar de sus autores y luego pasar al impacto cultural. ¿Cuál es la relación cultural del himno con nosotros? Pues lo aprendí desde niño, desde la primaria o desde el kinder y a veces lo cantaba con los textos distorsionados, a veces me sabía la tonada, pero no me sabía la letra. ¿Cómo ha impactado de manera política, por ejemplo, nuestro himno? Pues nuestro himno ha sido bastión en las intervenciones bélicas que ha tenido México. em, Todavía surge un sentimiento de patriotismo cuando se escucha. Narrar la parte histórica del himno, de cómo surgió, quién fue el que ordenó su composición y su escritura, fue un concurso, eh, fue una asignación. En fin, como ustedes ven, hablar del himno desde distintos puntos de vista concretos, como estos que están aquí, aunque hay más, nos puede eh, crear una respuesta multidimensional. Y entonces cuando nosotros escribimos estas respuestas multidimensionales, nutrimos más nuestro texto y tenemos oportunidad de que cuando el facilitador nos califique esta parte, eh, pues lea efectivamente que ustedes están tratando de construir una visión de algo, de algún fenómeno, de manera multinivel, o sea, desde varios puntos de vista. Entonces, esto es muy importante para lo que viene, porque vamos a estar escribiendo mucho, no solamente es un módulo de lectura, también es de escritura, es un módulo de lectoescritura. Muy bien, vamos a revisar las actividades integradoras. Tenemos dos, textos y mundos posibles y literatura y pluriculturalidad. Miren, para eso me he permitido hacer esta pequeña
eh, esta pequeña presentación, que es como un tutorial de cómo resolver esta presentación que ustedes tienen que mandar en la primera actividad, que es textos y mundos posibles. Hay que poner pues su nombre, el grupo al que pertenecen y el nombre de la actividad en la portada. Y luego vamos a realizar un ejercicio como el que les voy a describir. Primero se va a poner una primera impresión. En esta ocasión yo lo voy a hacer de un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El guardián en el centeno, de un escritor que se llama J.D. Salinger, que se hizo en la década de los 50. Es un escritor estadounidense. Lo primero que se va a hacer en una vez que hayan ustedes leído las dos lecturas, me parece que una es de Leonora Carrington y la de Mary Shelley, que es Frankenstein, lo que van a hacer ustedes es anotar las impresiones que les causa, estas primeras impresiones que les causa la lectura. Entonces, ¿qué impresiones me causó esta lectura a mí? Lo escribí en aproximadamente 45 palabras, ahí dice 50 palabras, y yo puse: la adolescencia es una etapa de la vida donde se viven las emociones crudamente. La violencia, la sexualidad, la depresión, la felicidad, la soledad. Todos estos conceptos son vehículos de vida del joven en su forma más primitiva. Y yo traté de asociar estos mismos conceptos en 3 imágenes que aquí están. Y estas imágenes las estoy usando para ilustrar este texto que acabo de escribir sobre mis primeras impresiones acerca de la lectura que leí. En la lectura hay que aprender a identificar conceptos, de qué se está hablando dentro de la lectura. Es muy importante que podamos identificarlos. Se habla de la soledad, se habla de la imaginación, se habla del miedo. ¿De qué se habla en una lectura? Cuando podemos identificarlos, estos conceptos, también podremos decir de qué manera se habla. Ok, si se habla ¿del miedo a qué? El miedo a la multitud, el miedo a la oscuridad. Y entonces podremos ir ordenando esa idea y podemos escribirla en un papel para poder pasarla a nuestra presentación. Es muy importante una parte de esta tarea. Fíjense que aquí viene una de las imágenes que yo descargué. Aquí está. Y yo copié esta, que es la liga de la imagen, la copié y luego me fui a mi presentación, acá, ahí está. Y al final tengo una diapositiva que dice fuentes de consulta y puse imágenes y puse la liga de dónde descargué la imagen. Es muy importante que siempre pongan sus fuentes de consulta. Acuérdense que gran parte de las actividades evaluadas de forma muy baja tiene que ver con que nosotros no pongamos qué fuente de consulta estamos utilizando. Es muy importante porque no siempre en las actividades va a decir explícitamente que añadan su fuente de consulta, pero en todas las actividades, en todas, desde la primera actividad que realizaron en Prepa en Línea hasta la última que harán en el módulo 24, en todas, si revisan la rúbrica, hay un criterio de desempeño que dice que si el trabajo se detecta como plagio parcial o total, es penalizado. En todas las rúbricas dice lo mismo. Entonces, aunque no diga dentro de la actividad, en la rúbrica sí dice. Y como dice en la rúbrica, hay que hacerlo siempre, no se olvide. Tengo la intención de publicar el día de hoy o el día de mañana un video de cómo citar y cómo hacer el formato de citación APA para que ustedes puedan utilizarlo tanto en Word como en otros métodos que les voy a enseñar uno en este momento.
Por ejemplo, como yo estoy aquí investigando este, la obra El guardián en el centeno de J.D. Salinger, me puedo ir aquí a Google Académico. Lo pueden buscar en su barra de navegación como Google Académico, justamente escriben esas palabras y los va a llevar a esta dirección. Entonces aquí voy a escribir el nombre de mi obra. Aquí está, El guardián entre el centeno, y le voy a dar clic. Y me va a salir una lista de los títulos publicados con este nombre. Y como pueden ustedes ver, el primero que me sale es justamente el del autor que estoy buscando. El guardián en el centeno de J.D. Salinger. Esta es una edición que se publicó en 2006. El libro es de 1951, pero esta es una de sus últimas ediciones. Y aquí en Google Académico van a ver estas comillas que aquí están. Y estas comillas, si ustedes dan un over, que así se le dice en el argot del web, si ustedes dan un over, o sea, si ponen el cursor arriba de estas comillas, aparece un texto que dice citar. Si yo le doy clic aquí, inmediatamente me van a salir 3 formatos de citación. Voy a tomar el primero, que dice citación APA. Lo voy a copiar y me voy a ir a mi presentación y aquí voy a poner eh, voy a poner obra, o más bien bibliografía, es más correcto, bibliografía. Me voy a dar un espacio y aquí voy a pegar mi citación APA que acabo de copiar. Y ahí está. Y ahora ya tengo mi citación APA, que la copié y la pegué de Google Académico, y mis fuentes que ya obtuve. Como pueden ver, esto funciona muy bien para obras, pero no funciona igual cuando estoy citando una página de internet. Esto lo verán posteriormente, sin duda, en el video que les voy a publicar acerca de cómo hacer la citación de forma correcta. Muy bien. Y vamos entonces en este primer cuadro, luego vamos al segundo. Aquí podemos hacer una grabación. También vamos a hacer una grabación para la actividad número 4. Entonces les voy a enseñar ahorita cómo hacer esa grabación. Primero déjenme decirles que en este caso es opcional hacer una grabación o no. Yo hice un texto y lo que hice fue revisar el contexto en el que el tiempo en el que se hizo la historia, si la historia es contemporánea del tiempo al que fue escrita. Por ejemplo, J.D. Salinger la escribió en la segunda parte de la década de los 40 y se publicó hasta 1951. Entonces, pues es bastante contemporánea. Justamente se escribió casi al tiempo en que se publicó. Y entonces, en esta especie de reflexión que nos pide el texto, más bien nos pide la actividad que seamos creativos, yo escribí, Holden Caulfield, que es el personaje principal de esta novela, es el guardián en el centeno, el que mira de reojo a la sociedad posguerra de 1951. La mira con el desprecio y la arrogancia de la juventud, pero también con la expectativa de pertenecer a un mundo sacudido y pobre que emerge de entre las cenizas. Recordemos que estamos hablando de menos de una década después de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial, y entonces teníamos un mundo totalmente sacudido por la pobreza y por la crisis económica y por toda esta lucha de identidad y de traumatismo posguerra que inundaba las familias en la segunda parte de la década de los 40 y todavía en toda la década de los 50. ¿Cómo reconstruyen su propia identidad los países que estuvieron en guerra y particularmente Estados Unidos? Entonces, se puede grabar también en esta parte un audio y ponerlo. O se puede hacer un texto creativo como este, en donde vinculemos el contexto de la obra y del autor con su propia obra.
En este caso, utilicé elementos que encontré en la obra, como el desprecio y la arrogancia de la juventud, vinculado a el ambiente posguerra de pobreza y de reconstrucción. Entonces, así es como debemos de hacer esta reflexión. Posteriormente hay que identificar a qué corriente o qué género literario pertenece nuestra obra. En el caso en El Guardián en el Centeno, yo lo asigné a la vanguardia literaria del expresionismo. Ojo, esta vanguardia literaria realmente se da en Alemania. O sea, de hecho aquí tenemos una pintura muy famosa de este periodo, de un pintor que se apellida Munch, pero aunque esta corriente literaria nació en Europa, realmente se puede decir que El Guardián en el Centeno pertenece en espíritu a esta corriente también. ¿Y por qué? Porque se da durante el siglo XX y porque rechaza que el arte refleje lo externo y se centra en lo interno. El Guardián en el Centeno es una obra literaria que trata de emociones. Toda la obra se trata de describir las emociones que siente este adolescente en esta pequeña escapada que se da de su casa y, y todos estos sentimientos y emociones como lo relaté en esta primera diapositiva de violencia, de sexualidad, de soledad, todas estas emociones las reflexiona y las traduce y las mira de una forma cruda durante esta novela pues bueno, yo pienso que encaja muy bien en el expresionismo, aunque el expresionismo, como les digo, es una corriente alemana. ¿Cómo supe que era parte del expresionismo? Muy sencillo. Eh, Aquí, en el recurso que se llama este lo van a ver aquí en su navegación, se llama Literatura en los siglos XIX y XX, que está aquí, miren, aquí está, Literatura en los siglos XIX y XX. Este recurso nos va a ayudar a colocar eh, nuestra obra literaria en una de estas corrientes. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es primero identificar la fecha, en qué tiempo fue escrita. A partir de ese tiempo podremos identificar en qué movimiento la vamos a ubicar. Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo una novela o un fragmento literario que se escribió entre 1800 y 1850, seguramente pertenece, por ejemplo, aquí, al romanticismo. ¿Ok? Y si nosotros estamos leyendo algo que se escribió después de 1850 y antes de 1900, seguramente pertenece al realismo y lo vamos a ubicar en uno de estos niveles. En el caso del Guardián en el Centeno, aquí está el modernismo también, el Guardián en el Centeno ya se escribió en el siglo XX, se publicó en 1951. Y entonces el Guardián en el Centeno, pertenece a las vanguardias literarias. Yo lo coloqué aquí en el expresionismo después de leer todos estos y decidí que estos no encajan tan bien en la obra como el expresionismo. Entonces, ese es el proceso que tenemos que hacer para identificar a qué corriente o movimiento literario pertenece nuestra obra. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a pasar a la última parte. Aquí es donde tenemos que hacer una reflexión entre El Guardián en el Centeno, en mi caso. Ustedes lo van a hacer sobre la obra de Frankenstein y sobre la obra de Leonora Carrington. Por cierto, Leonora Carrington es como un dato adicional, es conocida más como una pintora, es contemporánea de Remedios Varo y de Frida Kahlo. Entonces es muy interesante lo que van a ver en sus pinturas. Si pueden googlear y ver lo que pintaba, yo creo que les va a gustar mucho. Bueno, yo El Guardián en el Centeno y el sentido de la vida, o sea, lo que es la vida según este autor,
Lo puedo comparar con un crème brûlée, que es un postre francés. Dice, el individuo se construye ante la vida como un crème brûlée, de corteza dura y seductora, casi como para observarse. Y sin embargo, en su interior se conjugan los sabores dulces y crudos de la esencia humana. Esto es una reflexión, me permití ser un poco creativa en cuanto a la comparación, pero relata muy bien de lo que se trata el guardián en el centeno. El guardián en el centeno nos muestra un personaje muy duro por afuera, pero realmente muy blando por dentro. Una persona llena de emociones y sentimientos a flor de piel, porque es un adolescente que está en una ciudad en posguerra y se siente muy solo. Entonces, esta generación construyó a seres muy duros por fuera, que les permitiera librar las vicisitudes de su época. Pero por dentro seguían siendo personas emocionales. De eso se trata esta obra y ese es el sentido de la vida de esta obra. Entonces, esta es la cuarta eh, diapositiva que hice sobre esta obra. Son 4 diapositivas por obra, son 2 obras las que tenemos que analizar, entonces tienen que hacer 8 diapositivas más su diapositiva de portada y su diapositiva de referencias bibliográficas. En total son 10 diapositivas. Esta pequeña presentación se las voy a compartir para que ustedes tengan oportunidad de revisarla y tratar de seguir este patrón. Muy bien, luego tenemos esta, que es la actividad número 4, que se llama literatura y pluriculturalidad. Aquí tenemos que escuchar una poesía de Nezahualcóyotl, la vamos a escuchar en su náhuatl de origen y también la vamos a escuchar la traducción al español. Tenemos que escribir si la habíamos o no escuchado, alguna poesía en lengua indígena. Aquí, ¿qué nos hizo sentir? Aquí les pongo unas recomendaciones. Donde no vean que les pongo recomendaciones es porque realmente la pregunta es bastante descriptiva y no necesita explicar más. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y el español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más? Y aquí les pongo esta sugerencia. Hay que contrastar las percepciones, describir ambas experiencias por separado y luego elegir cuál nos gustó más y por qué. Eso lo podemos escribir aquí. Aquí hay que hacer un audio. Es muy sencillo hacer un audio. Aquí tengo un móvil. Déjenme enseñarles. Si pueden ver, esta aplicación es la aplicación de audio. Aquí tiene su botón para grabar. Este es un Android, pero los móviles de Apple también tienen una aplicación similar. Grabamos y luego conectamos nuestro teléfono a nuestra computadora para descargar el audio o nos lo podemos enviar por mail, como gusten. Y esta es la manera que podemos grabar un audio, muy sencillo. Hay que grabar un audio en donde hay que leer un fragmento de una obra que sea escrita en una lengua indígena y que también tenga una traducción en español. Eso, de preferencia los que viven en comunidades, pues hay que identificar qué lengua se escribió, se hablaba o se habla en esa comunidad y buscar un fragmento literario de esa comunidad. Fíjense que yo hice este ejercicio aquí. Miren aquí. Yo busqué, por ejemplo, 2 términos. Puse literatura zapoteca. Realmente aquí en la zona donde vivo no es, el zapoteca no es la lengua que se habla, pero lo digo como un ejemplo. Ustedes pueden buscar cualquiera, si no están familiarizados con alguna lengua en particular, pueden utilizar una lengua náhuatl o zapoteca, alguna que sea muy popular. Entonces, una buena forma de buscar en Google es, una vez que encontramos,
Veamos las direcciones para ver de dónde vienen. Aquí abajo encontré este vínculo que viene de la UAC, que es justamente la universidad donde yo realicé mi maestría. Si yo le doy clic aquí, me va a llevar seguramente a un sitio de fuentes confiables, porque viene de una universidad. Algunos de estos son Wikipedia o son blogs que realmente pueden contener información positiva y buena, pero es más confiable visitar instituciones académicas o gubernamentales. Aquí, por ejemplo, vienen varios libros escritos en zapoteca con su traducción. Entonces, por ejemplo, aquí que dice que es Cuentos del Conejo, le voy a dar descargar. Y pues me va a abrir un documento que seguramente es el documento de esta literatura que yo estoy buscando. Aquí está. Y efectivamente puedo ver que ahí está la lectura en su lengua original, que es el zapoteco. Aquí está. Y si nos vamos más abajo, aquí está el cuento del conejo en su traducción al español. Y yo podría, por ejemplo, seleccionar un párrafo como este y grabarlo en mi teléfono para poder enviarlo y pegarlo en esta actividad que me pide, ¿no? Aquí tengo que pegar ese vínculo. Luego dice, reflexiona y comenta de forma breve de 3 en 5 líneas por qué elegiste este texto, este fragmento y qué sentiste al leerlo en voz alta. Aquí se trata de describir nuestras emociones y por qué elegimos el texto. Sean honestos, si lo eligieron porque fue la primera lengua que se les ocurrió, háganlo. Y después piensen, ¿por qué fue la primera lengua que se les ocurrió? ¿A quién oímos mencionar esa lengua? ¿A nuestros padres, a nuestros abuelos o alrededor de nosotros, en nuestra comunidad, en la escuela? ¿Dónde escuchamos de esa lengua o acerca de esa lengua? Y entonces lo ponemos. Luego hay que revisar el artículo La importancia de las comunidades indígenas y sus lenguas y su cultura. Para responder estas preguntas, a partir de las 6 y hasta la 10, la recomendación es que recuerden que si nosotros redactamos respuestas multidimensionales, nuestra visión va a ser más amplia, más robusta y su calificación va a ser muy buena. Entonces, algunos puntos importantes de la lectura. Hay que identificar, por ahí en la lectura viene el impacto histórico del uso de las lenguas nativas en las zonas donde se hablan. También hay que buscar el impacto en las estructuras sociales, cómo impacta el uso de la lengua en las estructuras sociales, el impacto en la formación del individuo. ¿Qué pasa cuando un individuo utiliza una lengua nativa? ¿Qué sucede? Allí en ese texto que van a leer lo explica. Y esas preguntas, esas visiones, les van a servir para responder las preguntas 6, las preguntas 9 y la pregunta 10. La pregunta 7 y la pregunta 8 van a ser en relación con el ejemplo de la muestra lírica que a ustedes les gusten. Pueden escoger un corrido o una copla o un son jarocho o una bomba yucateca, en fin, aquí vienen varios ejemplos. Pueden buscarlo en YouTube y pegar aquí su liga y aquí tienen que explicar por qué la eligieron, ¿ok? En tanto que las preguntas 9 y 10, como les dije, el texto que leyeron para la pregunta, el texto de la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas, su cultura, les va a ayudar también a responder la pregunta 9 y 10. ¿Por qué? Aquí dice la 9. México es una nación pluricultural, es decir, está conformado por personas con raíces de diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos.
¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Justifica tu respuesta de forma breve, de 3 a 5 líneas. Este texto habla de multiculturalidad en relación con las lenguas indígenas, este texto, el de la importancia de las comunidades. Y al mismo tiempo tenemos que reflexionar si eso que leímos se relaciona de alguna manera con los corridos o los sones o con las coplas o con las bombas yucatecas. Estos corridos que suceden en el norte del país es una evolución natural de las lenguas indígenas o de las comunidades indígenas que se encuentran o que se encontraban asentadas en el norte del país, igual con las bombas yucatecas. ¿Tienen alguna relación, por ejemplo, con la cultura maya? Hay que establecer vínculos entre lo que hoy conocemos y lo que había antes que ellos, ¿ok? Entonces, seguramente por ahí se encontrarán que entre esos dos mundos, el mundo moderno y el mundo antiguo, de donde vienen estas lenguas, en medio está el mestizaje, que es ese fenómeno que surgió con la llegada de los españoles a México. Muchas cosas empezaron a transformar, lo vimos en la película de Coco, por ejemplo, como muchas visiones de lo que es el Día de Muertos, el día de hoy, son como imágenes incluso religiosas insertadas dentro de una costumbre que en su raíz es prehispánica. Entonces, ahí surgió el mestizaje también en eventos como ese. Eso lo podemos argumentar en esta pregunta en la 9. Y en la 10 dice, con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Nuevamente, hagan la reflexión de manera multidimensional. Véanlo a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel histórico, a nivel estético o a nivel artístico. Hagan una reflexión en todas esas multidimensiones para poder construir este párrafo en el que nos hablen de esta importancia de la literatura en la construcción de nuestro país. Pues muy bien, ya vamos a dar cierre a esta videoclase, ya nada más nos falta poco. ¿Con qué contamos para esta semana? Tenemos aquí nuestros recursos semanales. Hay que leerlos todos, en ellos vamos a encontrar muchas respuestas y nos van a ayudar a redactar también nuestras actividades. También les voy a publicar los recursos de apoyo en el que voy a incluir esta plantilla que hice de la presentación y la plantilla que les acabo de presentar de la actividad 4. Y también pienso publicar en los recursos de apoyo esta semana un video acerca del plagio. Ojo, voy a estar constantemente actualizando los recursos de apoyo de ser necesario entre el lunes y el miércoles y es conveniente que estén visitando este enlace constantemente. Enlace lo van a encontrar en la sección de avisos que está del lado derecho y ahí les voy a estar publicando el material. Luego tenemos también el foro del aprendizaje. Acuérdense que el foro de aprendizaje es un espacio donde entre todos podemos construir opiniones y podemos ir puliendo esta visión del mundo que estamos generando en este módulo. Como recurso de apoyo clave para esta semana está el de literaturas en los siglos XIX y XX, que es este recurso, mucho ojo, es el que nos va a ayudar a resolver principalmente la actividad número 3. Entonces es nuestro recurso clave esta semana. Para cerrar esta videoclase y como conclusión, en esta semana estamos ya viendo la tercera fase del análisis de los textos, que es la interpretación. Y entonces dice, interpretar para poder comprender y entender. Una vez que hemos analizado las expresiones artísticas, ya sea literatura o pintura o escultura o música, una vez que hemos analizado el fenómeno, hemos descubierto quién es su autor, de qué habla, cuál es su contenido, el contexto de la obra misma, cómo surgió, en qué época,
quién la hizo. Una vez que ya tenemos todos estos elementos, podremos hacer una interpretación para comprender por qué surgió este fenómeno. Y esto lo podemos aplicar a cualquier fenómeno social y artístico que veamos. Por ejemplo, el reguetón. El reguetón a veces vemos personas a las que nos parece algo muy sorprendente y que no entendemos, pero si nosotros empezamos a trazar la historia de cómo se da, de cuál es su origen, de quién hizo estas primeras canciones, en fin, todo este contexto que rodea este tipo de música, podemos comprenderlo y entenderlo. Puede ser que no nos guste, pero vamos a llegar a un entendimiento y a partir de esto a encontrar una tolerancia con cosas que nos parecen ajenas. A mí me parece ajeno este ritmo, pero hay a otras personas que les puede parecer ajenas las coplas o la ópera o las películas francesas o tantas expresiones artísticas que no entendemos, las podemos comprender y entender a través de su análisis. Entonces, esta ha sido la conclusión de nuestra segunda semana eh, de trabajo aquí en el módulo 4 de Prepa Línea CEP. Les recuerdo cuáles son nuestros canales de contacto. Tenemos el mensaje directo por plataforma. Yo me conecto durante la mañana y durante la noche y es muy probable que reciban la atención rápida. También está el foro de aprendiendo, el foro de aprendizaje. Ahí me pueden encontrar, se lo reviso cada 24 horas y también les puedo contestar por ahí. A veces también me han enviado correos a mi correo particular y con gusto también lo puedo contestar. Este me tarda un poquito más porque lo reviso cada 24 horas también. Y pues bueno, están también sus compañeros con los que pueden construir su aprendizaje y ser más colaborativos. Nos vemos en la sesión síncrona que será el día martes. Les voy a publicar el horario por la sección de avisos y pues nos vemos en línea. Ha sido un placer estar con ustedes. Saludos.